texto, él le dio el varón que camina conmigo. Me dijo, ahí le aviso si voy, pero dije que Dios le dijo y él me llamó y cuando me cae el texto, lo vi, digo, van a ser las 10, Dios mío, y digo, ahí me cayó que si él no me cae ese texto, yo me hubiera confiado a la hora. Pero Dios es bueno y el hombre estaba ahí pendiente. Amén. Así que nos gozamos anoche, ¿verdad que sí? Y Dios siempre nos habla porque nos ama. ¿Cuántos saben eso? Dios nos habla porque nos ama. Y anoche decíamos, ¿verdad?, que hay dos maneras que se ven. Cuando uno ve por su cuenta y cuando Dios te ayuda a ver. Y cuando Dios te ayuda a ver, eso es maravilloso, porque esa es la línea correcta. Cuando empezamos a ver dentro de nosotros mismos realmente aquello que nos va a perjudicar, aquello que nos va a hacer daño, y que por la misericordia de Dios nosotros podemos hacer un paro, ¿verdad? Así que yo esta noche pues quiero, ¿cómo se llama? Casi en el mismo libro que, casi en los mismos libros del Antiguo Testamento, yo quiero que vaya al libro de Números, quiero predicar ahí esa palabra hoy día. El libro de Números, capítulo 24. Yo bendiga a los pastores Alfaro por su esfuerzo. Me acompaña como siempre mi esposa, que lo vieron anoche. Y siempre mi hermano Gerson, ¿verdad?, que siempre está ahí para apoyarnos. Dios lo bendiga. Aleluya. Números capítulo 24. Queremos hablar de algo de que la iglesia se debe de cuidar. Amén. ¿Sí lo tienen? Aleluya. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y su pueblo dice: amén. Leamos desde el 1, dice: cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová, que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de agüeros, sino que puso su rostro hacia el desierto, y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus en el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo: el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abierto los ojos. Padre, que estás en gloria, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre, Señor. Tú eres grande y maravilloso. Tú eres grande, Señor. De ti depende todo, Señor. Padre amado, toma el control de nuestra mente, de nuestro espíritu, Padre eterno, de cada persona que vino a este lugar esta mañana, con el deseo, Señor, de escuchar una palabra tuya. Padre amado, que esta palabra, Señor, llegue a nuestra mente, a nuestro corazón, Padre eterno, y que esta palabra, Señor, nos cambie actitudes, nos cambie alguna manera de pensar, Señor, y que a través de esta palabra
podamos corregir, Señor, algunas situaciones que de repente a ti no te agradan. Gracias, Jesús, por tu amor, por tu misericordia. Amén. Pueden tomar asiento. Quiero predicarle esta mañana el costo de la inmoralidad. Y cuando hablamos de inmoralidad, pues rápidamente se nos cruzan algunas ideas bastante rápidas por la mente, porque a veces lo negativo llega a la mente rápido. Y cuando habla de inmoralidad, inmediatamente puede ir a una relación entre un hombre y una mujer, porque a eso corre la mente rápido. Pero realmente la inmoralidad abarca un sinnúmero de cosas. La inmoralidad abarca la mentira, abarca la falta de perdón, abarca la pereza. Todas esas cosas son inmorales y que de repente nosotros las vemos de repente insignificantes. ¿Cuántos de nosotros a veces nos hemos mentido sin necesidad? Y lo más triste es que ya como cristianos, ¿verdad? Entonces, si habrá algo que a usted y a yo, a mi persona, nos va a detener en el avance espiritual, en la inmoralidad. Y le quiero dar una explicación un poquito sobre eso para que no se vaya a interpretar, de repente tomar algunas interpretaciones un poquito fuertes o equivocadas de lo que queremos predicar esta mañana, ¿verdad? A ver realmente si algunas cositas de estas nos pueden afectar. Sabe que incluso las malas relaciones en algún momento se pueden convertir en inmoralidad para usted y para mí. Hay un dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer cosas que no son agradables, independientemente de lo que podamos ver, nosotros prácticamente estamos en una inmoralidad. Ahora, ¿cuál es el costo? ¿Qué es lo que puede suceder? Que te puede retrasar muchas cosas. Te puede retrasar el avance que llevas. Por ejemplo, una de las cosas fuertes que es sinónimo de la inmoralidad es la avaricia. El deseo de tener más. A veces nosotros, muchas veces, ¿por qué dejamos de congregarnos? Por el trabajo. Has trabajado toda la semana, te ha ido bien, pero el domingo te llamó alguien para trabajar. ¿Qué hizo? En vez de agarrar para la iglesia, se fue porque le salió ¿qué? La bendición. Eso ya no es necesidad, eso es avaricia. Y la verdad, y eso se convierte en inmoralidad porque va en contra de los principios de Dios. En realidad, pues sí, hay necesidades, pero la Biblia, llegar a ese nivel, ¿por qué es que hay cosas que se convierten en inmoralidad? Porque van en contra de los principios divinos. A veces dejamos lo primordial por lo secundario. La Biblia dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. En la lectura que nosotros leímos, vemos a un pueblo de Israel que está prácticamente, que va camino a la conquista. Un pueblo que ha sido llamado, es el pueblo de Dios hasta el día de hoy. Un pueblo que está para ser bendecido por Dios, protegido por Dios. Y en ese momento, pues siempre el enemigo va a estar interesado en desviarte. Nosotros tenemos un enemigo en común que se llama Satanás. Y a veces nosotros la emprendemos con el hermano, con la hermana, con el vecino, y nos herimos el corazón y inventamos tantas cosas. Y el pueblo de Israel está ahí sentado. En una versión dice: estaba en orden, estaba ordenado. Y hay un señor que se llama casi el mismo Balac, que por alguna razón este hombre odia a Israel. Usted sabe que a usted el diablo lo odia, no su hermano,
Es que a veces nosotros creamos rencillas en el corazón porque nos dejamos. Nos dejamos. Y una vez que el enemigo hirió nuestro corazón, hermano, usted está descalificado para el reino de los cielos. Me propongo con este mensaje de que como iglesia nueva en crecimiento nos cuidemos de algunas cosas. Nos cuidemos de algunas cosas que pueden venir o corregir algunas cosas que ya están. Corregir algunas cosas si es que queremos el avance, si es que queremos ir hacia adelante. En este momento, este personaje contrata a un profeta para maldecir a Israel. Desde ese momento ese hombre, aunque es un hombre de Dios, prácticamente ya está desviado. Y es un gran problema, es que un hombre de Dios desviado es un lío. ¿Por qué? Porque los dones son irrevocables. Este Balaán ya está desviado, pero él acepta. Pero si leemos el capítulo 23, 22, 23, 24, 25 del libro de Números, encontraremos que en ningún momento este tipo maldijo a Israel. Más bien en uno de los versículos dice, en la tercera vez que no lo pudo maldecir y Balaán se enoja, él le dice, yo te mandé a decir y te dije que si me podías dar tu casa, tu dinero, pero yo no iba a decir lo que Dios me dijera. Entonces, ¿dónde estaba el problema de Balaán? Que se suponía que era un hombre de Dios. El problema de Balaán estaba en el corazón. ¿Dónde estaba el problema de Balaán? En el corazón. A veces nosotros, hermanos, podemos aparentar, pero tenemos un corazón herido, un corazón dañado, de repente por algo que te hicieron. ¿Cuándo? Hace 20 años, hace 10 años, te lo hicieron anoche. Y la pregunta es que si te murieras, no vas a ningún lado. Si Cristo viniera, te queda. Porque una de las bases para que nosotros podamos ser salvos es el perdón. De alguna manera este señor Balaam estaba amargado y quiere maldecir al pueblo de Israel. Pero hay algo que yo veo aquí interesante en este hombre. Es que en ese momento el pueblo de Israel estaba en orden. ¿Sí? ¿Estaba cómo? En orden. Aquí el punto es, hermano, que cuando el pueblo de Dios está en orden, tenemos la protección divina de Dios. Vamos a caminar en el límite de Dios. Eso era la diferencia entre Abraham y Lot, como hablábamos anoche. Lot era un desordenado, un ambicioso, pero Abraham no. Abraham era un hombre de orden. A veces, hermano, nosotros queremos la bendición de Dios, pero no ordenamos. En la palabra del Señor dice que el rey Ezequías iba a morir, estaba enfermo. Era un hombre, era un estadista, un hombre que había sido buen rey, había trabajado bien en la obra del Señor, pero lo que vemos aquí en el rey Ezequías es que había sido mal sacerdote de casa. De repente no le va a gustar mucho. Había sido mal sacerdote de casa. A veces somos buenos en la iglesia, a veces aparentamos en la iglesia, a veces aparentamos en la calle, pero ¿y en tu casa cómo eres? ¿Cómo es tu actitud en tu casa? ¿Cómo piensas en la casa? ¿Cómo te portas con tu familia en casa? ¿Cómo te portas con tu esposo o con tu esposa en casa? ¿Cómo tratas a tus hijos en casa? O hijos al revés, ¿cómo tratan a sus padres en casa? Y Dios le dice a Ezequías, arregla tu casa porque vas a morir. Quiere decir que ese hombre tenía un desorden en su casa. ¿Qué tenía? Un desorden en su casa. Entonces nosotros, para alcanzar la bendición de Dios, lo primero que para verlo es que tenemos que, si hemos alcanzado la salvación, si es que nos consideramos así, que hemos venido al Señor y somos nueva criatura, lo primero es ver hacia adentro. Pero el problema de nosotros es que siempre miramos hacia afuera. Siempre estamos viendo los errores de los demás, ¿sí? Pero nunca vemos los errores nuestros.
de ver hacia adentro, cómo estoy manejando mi casa, cómo estoy manejando a mi esposa, cómo me trato con mi esposa, cuál es la relación, realmente somos lo que dice la Escritura o no lo somos. En este momento, ¿por qué el profeta no puede maldecir a Israel? Porque ese pueblo, hasta ese momento, ese pueblo está en orden. Es un pueblo que está ordenado. Dice que estaban ordenadas por tribu, cada cosa en su lugar, cada grupo en su lugar y haciendo lo correcto. El profeta no puede decirle absolutamente nada a ese pueblo. Y en el capítulo 24 dice algo que este profeta le dice a Balac, le dice, mira, en 23, si usted lo puede revisar en su casa, pero si lo encuentra rápido puede leerlo, dice, él dio bendición y no puede revocarla, dice, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. O sea que Dios en ese momento, Israel estaba bien alineado. Entonces Dios no había visto nada en ese pueblo como para poderle revocar y decirle a aquel, pues mira, haz lo que tienes que hacer. Y él dijo, yo no puedo, Dios lo ha bendecido, es el pueblo de Dios. Y Dios en este momento no mira nada de malo en ese pueblo de Israel. La pregunta es de aplicación, ¿qué ve Dios en ti ahorita? Aquí es la confrontación. ¿Qué ve Dios en ti ahorita? Dios no quiere bendecir, ¿cuántos sabemos? Dios no quiere bendecir con toda bendición, tanto en lo espiritual como en lo material, porque ese es nuestro Dios, Él es nuestro Padre, Él tiene cuidado de sus hijos. Pero aquí el punto es que el profeta no puede maldecir a este pueblo en ese momento porque el pueblo está bien. Dice que Dios no había visto nada de iniquidad, nada de perversidad en ese pueblo. Me imagino que estaban al límite con Dios, estaban en línea. Me imagino que tenían sus casas ordenadas. Pero nosotros a veces en el desorden, ahora yo sé, yo decía, a veces hasta las malas relaciones, hermanos, las tenemos que ordenar. Aún las relaciones, hermanos, que nosotros tenemos que examinarlas. ¿Qué provecho nos traen ese tipo de cosas a nosotros? En el capítulo de Génesis más atrás encontramos al mismo pueblo de Jacob que viene en camino, está ahí en un campamento y tienen una muchacha llamada Dina. Miren lo que puede provocar una mala relación. Hay una jovencita que bíblicamente, los estudiosos dicen que tendría más o menos entre 15 a 17 años, una señorita, y a ella se le pone en la cabeza de ir a visitar a las muchachas paganas y ver sus costumbres, a ver cómo hacían ellas. Esta muchacha se va a ese lugar y resulta que ahí la vio un príncipe de los que estaban ahí y dice que la forzó, la llevó a su cuarto y dice que, bueno, una versión dice que la violó. Y de esa violación, pues dice que él se quedó apegado a ella, quizás le gustó la esposa, pero ahí hay un problema serio, dice que se quedó apegado a ella. Y eso no solo vino eso, sino que los hermanos de esta muchacha se molestaron tanto. Vino una mentira, le fueron a mentir que querían hacer la paz y en la noche fueron y lo mataron. Si ve la condición de hacer algo indebido, de no examinar las cosas correctamente, lo que se puede provocar cuando nosotros no estamos alineados con Dios. Ahora pregunta, ¿cómo ve que a Jacob, el hombre de Dios, porque en un momento es el hombre de Dios, Jacob hizo Israel, no se percató hacia dónde iban sus muchachos? ¿Cuántos padres habemos aquí? ¿Cómo es que no se percató dónde estaba su hija? ¿Qué había ahí? Un desorden. Ya el hombre en ese momento estaba desordenado. ¿Cómo que no se dio cuenta que sus muchachos se fueron? Y se fue a meter a un lugar que no era el correcto. Después, ¿cómo es que Jacob no se da cuenta que sus hijos hacen un plan macabro y van a volarle la cabeza a ese montón de gente? ¿Cómo es que un padre no sabe? ¿Qué no había ahí? Ahí no había comunicación. ¿Qué comunicación tenemos con nuestros hijos? A veces, hermano, no tenemos ni buena comunicación con la esposa.
la casa y nosotros nos vamos. La esposa no se llama. Nunca se habló. Mucho menos que hay una relación con los hijos, una comunicación con los hijos. ¿A dónde quiero llegar con esto? Es que nos tenemos que cuidar de esto porque esta iglesia va en crecimiento. Tenemos que crearle un verdadero fundamento. El pueblo de Israel, mientras estuvo en orden, Dios estuvo ahí. Dios estuvo ahí pendiente, Dios estaba ahí para hacer lo que tenía que hacer. Ahora mire lo que causa, ¿cómo se llama? Un problema serio de lo que es la inmoralidad. Escribí por algo aquí, investigando un poquito, dice que es el concepto de inmoralidad. Mire, es toda acción o actitud o conducta que contradice un código moral determinado. Es aquello que se opone a las normas sociales que definen lo que se considera correcto o justo o deseable en una comunidad. Decía yo, de repente no estás haciendo algo como eso, de estar en una fornicación, de repente, porque eso es inmoral. Pero de repente eres cómplice de una injusticia. Somos cómplices de una mentira. Hemos ocultado mentiras, ¿cómo se llama? Nos ha gustado hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Por mucho tiempo y no las hemos corregido. La inmoralidad, dice, es ir en contra de la voluntad de Dios, ser cómplice de injusticia y mentiras, violar los mandamientos, decretos y estatutos establecidos por Dios, violación a la santidad de Dios y su ordenanza. ¿Y cómo se llama eso? Inmoralidad. ¿Cuántas veces hemos ido en contra de la voluntad de Dios? La pregunta que podríamos hacer es: ¿yo camino en la voluntad de Dios? ¿Hago como dice la Escritura? ¿O hago lo que yo digo? ¿Camino como yo digo o camino como Dios dice? ¿Verdad? Pero canto, predico, enseño, pero siempre voy en contra de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y quiero que no pierda la idea de esto, porque el sentido es que nosotros nos estamos preparando no para cualquier cosa, nos estamos preparando para una vida eterna, como dicen amén. Y la cosa es que tenemos que ver lo que nos califica realmente para el reino de los cielos. Mientras nosotros estemos ordenados, porque de repente estamos desordenados. Y dirá: hermano, usted está ordenado. Pues mire, estoy tratando, he dejado un montón de cosas y mi esposa es testigo, pero yo soy consciente que algunas cosas me faltan. Pero aquí el punto es empezar bien. El punto es que vaya corrigiendo como Dios dice. No va a corregir de la noche a la mañana, eso es mentira. Pero ser honesto con Dios y sincero con Dios en la integridad delante de Dios sobre todo, y ponerse a la disposición de Dios para decirle: heme aquí, haz conmigo tu voluntad. Ese es el punto. Y que examinemos a la luz de la palabra realmente si algunas cosas nosotros las estamos obedeciendo o las estamos pasando por alto. Hay algo que es inmoralidad, y yo lo puse acá porque como es una iglesia y esta iglesia está en crecimiento, y es que hay algo que es negligencia y es inmoralidad. ¿Sabe qué es? La pereza. La pereza. La negligencia de la pereza es algo que te detiene a hacer muchas cosas. ¿Por qué realmente nosotros no hacemos el trabajo del Señor muchas veces? Porque no nos interesa, estamos apáticos. A veces vamos al culto, hermano, pero a puro milagro. ¿Sí o no? Eso es inmoralidad delante de Dios, porque a usted no le importa lo que Dios piense. La Biblia dice: no dejando de congregarse como algunos tienen, y nosotros tenemos un mandato divino, el de obedecer un mandato divino, ir en contra, porque una puerta
puerta abre otra puerta. Ese es el problema. Que una puerta te abre otra puerta. Y yo encuentro algo interesante en la palabra del Señor. A uno, imagínense, hijo de Isaac, hermano de Jacob, de Israel, llamado Esaú. Este tipo parece que le gustaban algunas cosas, porque aquí se dan dos cosas. De repente somos buenos para las cosas mundanas, ¿verdad que sí? Yo decía anoche, olvídense hermano, no lo detiene el frío. Y usted sale linda, usted no lo detiene ni frío ni hijos. Agarra al niño, la mamá, si no quiere que lo cuide, lo envuelve en 3 gorros y lo va a tirar ahí a la puerta de una niñera. Y usted sería, usted no lo detiene nada. Pero para las cosas del Señor, si no quiere ir, empieza algo que también es inmoralidad, la mentira. Le llama y dice, hoy no voy a ir porque la niña tiene fiebre. ¿Y cómo la va a dejar con fiebre a la puerta de la vecina? Con dolor de cabeza y con tremenda gripe, estornudando, se va a trabajar a hacer 10 horas de trabajo. ¿Cómo es que para ir a la iglesia le duelen los huesos? Ay, sí, tiene dolor, me duele la cabeza, me siento enfermo y hasta tuese. Hasta tuese con gracia. ¿Usted cree que así vamos a ir al avance y Dios que te ve? Dije yo, Dios te ve. ¿Qué es lo que ve Dios en ti? ¿Cómo te está viendo en ese momento que estás inventando una excusa para no ir a la iglesia? Dice que Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel porque en ese momento Dios no vio nada malo en Israel en ese momento. No vio iniquidad ni vio perversidad. La mentira es perversidad. ¿O no? No es solamente, hermano, y el problema es que esto, hermano, de la inmoralidad hablando, no tiene edad. No tiene edad ni tiene sexo. Mienten las mujeres y mienten los hombres. No respeta el ministerio. No importa si eres líder. Hermano, a veces nosotros, nos vemos tentados a inventarnos algo y decir, pero ¿qué le invento ahora? ¿Sí? Y en ese momento estamos cayendo en un problema porque hay alguien que nos está viendo y se llama Dios y dice, pero ¿por qué estás mintiendo? Y el padre de toda mentira, ¿cómo se llama? Y si alguien miente, ¿hijo de quién es? Que Dios nos ayude, que Dios nos perdone. Es el momento de reflexionar, digo yo. Y el punto es que ustedes como remanente por ahora pequeño, visualicen todas estas cosas para sanear este tipo de cosas. Para sanearla, porque nuestra pretensión es crecer. Y no crecer solamente como normales, sino que crecer como verdaderos hijos de Dios, porque esa es la clave para la salvación. Esto no se trata por predicar un mensaje, no se trata porque es que usted escuche una palabra, se trata porque usted tiene una meta y la meta es alcanzar su salvación. Eso, de eso se trata el mensaje, no por predicar un mensaje, no, que el mensaje estuvo bonito, que mire qué hermoso el mensaje, no se trata de ese tipo de cosas, se trata de que nosotros hagamos las cosas correctas, de que nos examinemos a la luz de la palabra y digamos, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando en mi vida? Porque a veces, hermano, diezmamos, ofrendamos, venimos a la iglesia, pero no vamos. Entonces dice, bueno, examinemos algunas cosas a la luz de la palabra. Dice algo, Saúl le valió nada. Dijo algo, le dijo al otro, él era bueno para lo mundano, pero era negligente en lo espiritual. El otro sabía para dónde iba y estaba bien aconsejado. Dice que el otro estaba en campaña, como que se la llevaba un poco de perezoso, pero yo creo que ese tipo confiaba en Dios de alguna manera. Y dijo véndeme. Dice que Jacob, el tipo se fue a casar, vino cansado. Alguien predicaba una vez y decía, mira, Dios no tiene la culpa que vengas cansado de trabajar.
porque Dios da las fuerzas para hacer las riquezas. Si nosotros le pedimos fortaleza a Dios, Dios nos va a dar. Y lo digo para honra y gloria de Dios. Yo tengo 61 años, voy sobre 62 años. Y ahí está mi esposita. Yo me levanto todos los días a las 4:30 de la mañana. Y a veces no es fácil, me levanto, pero me voy de rodillas y le digo: Señor, estoy cansado. Ya no tengo las fuerzas de antes. Mis fuerzas se fueron. Pero como yo sé que tú eres mi fuerza, fortaléceme este día. Soy tu hijo y yo doy con fuerza. Trabajo con él y regreso. Y todavía vengo con fuerza de irme a dar clases al instituto. Regreso a las 11 de la noche, me acuesto a las 11:30 y me levanto otro día a las 4:30. Otra vez a pedir al Señor: vuélveme a nutrir. Y voy de vuelta al trabajo. Y creo, y tal vez no sea el hombre perfecto, pero trato de mantenerme esa relación con Dios. Porque yo sé que ya mi fuerza no depende de mí. Yo ya no dependo de mí, yo dependo de Dios. Y ese es el punto que yo le quiero transmitir a usted, que diga: bueno, esto no es mío, esto no, yo no puedo, ya pasaron cosas por la misericordia, pero ahora vengo a ti, Señor, ve lo que hay dentro de mí y corrígeme. Esto era el secreto de David. David sabía hablar con Dios, y este hombre viene cansado porque le gustaba andar cazando, imagínense. Y un marido que tenía de todo, pero a él le gustaba andar allá odioso. Y dice que el Jacob había preparado una comidita. Y vino y le dijo: dame de esa comida, dame de ese potaje. Le dijo aquel buen maldito, le dijo: véndeme tu primogenitura. Algo, hermano, que el tipo, hermano, lo que le estoy hablando de lo que es la pereza, lo inmoral que es la pereza delante de Dios. Y le digo: no. Y dijo: bueno, total, la primogenitura era algo especial, hermano. Era el que tenía la bendición, el que iba a tener todo, heredarlo todo, tanto lo terrenal como lo espiritual. Pero al tipo no le importó, no le interesó. Digo: total, me voy a morir. ¿Para qué me sirve eso? Y le digo: aquel seguro, y mire, la primogenitura del otro. Hermano, ser diligente en lo espiritual, hacer proyectos y planes para el domingo, hermano, dice mi pastor, palabras de mi pastor, dice: el domingo no se trabaja, el domingo para adorar a Dios. Es más, dice, va más allá, las mujeres no cocinan el domingo, tienen día libre. Pero ¿cómo es posible que el día domingo nos pongamos a hacer planes para lo material y descuidemos lo espiritual? Esa es la iglesia. Hacemos proyectos para todo. Es más, nos acostumbramos, hermano, a llegar corriendo a la iglesia. Nos acostumbramos a llegar a mitad de culto a la iglesia. Digo esto, hermano, para hacer crecer una iglesia sana, para que esta iglesia, hermano, vaya y que tiene que ir hacia adelante. En ese momento, si la iglesia permanece como Dios dice, en la línea que Dios dice, luchando en lo que Dios dice, hermano, nadie le podrá hacer frente. Nadie le podrá hacer frente. Nadie lo podrá maldecir, porque ahí más adelante encontramos, dice, porque para ellos, dice el mismo, si usted, es más, ahí casita, léase esa historia, 22, 23, 24, 25 del libro Números, va a encontrar una historia hermosa, y ahí el mismo dice: no, porque contra ellos no hay adivino ni hay agorero, no hay quien les pueda hacer nada, porque es un pueblo que vive en orden. Y un pueblo que vive en orden, vive en los principios bíblicos. Es un pueblo que ama la verdad, ama la palabra de Dios, ama hacer la voluntad de Dios hasta ese momento. Hermano, qué maravilloso, pero encontramos en la contradicción con Esaú, que él dijo: ¿qué pasa? No pasa nada. Dice: la pereza como inmoralidad. La pereza no es solo no hacer nada, sino la apatía espiritual. Hermano, mire, estamos en un tiempo hoy, hermano, que en la iglesia, para sacarle un amén a la gente, hermano, yo creo que hay que apretarlo. Hay que socarlo con
bueno que diga ¡ay! Pegarle un aluñón así, pero fuerte, que se levante ¡ay! Porque si no dice amén, que diga ¡ay! Una apatía espiritual, hermano, que no siente nada. Y digo yo, pero ¿qué es lo que sucede realmente con la iglesia de hoy día? Una apatía, hermano, no hay nada. Y es lo que dice, mira, la pereza como inmoralidad. Yo me quedo sorprendido, estaba estudiando esto y dice, la pereza no es solo no hacer nada, sino la apatía espiritual, negligencia en el amor a Dios. Negligencia en el amor a Dios. Había una iglesia de Éfeso, la iglesia, hermano, esa iglesia era trabajadora, luchadora, pero el ángel le aparece y le dice, mira, admiro todo lo que haces, pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Hermano, es triste ver a la gente de hoy cambiar a Dios por un part-time. No creerle a Dios. Sé que creerle a Dios no es, pero esa es la fe. Es ahí donde se ve el crecimiento del cristiano. Es ahí donde ve la gloria, cuando usted le da la prioridad a Dios. Dios primero, lo demás vendrá por añadidura. La Biblia dice, venid a mí tal como estáis cargados y agobiados, y yo haré descansar, porque es la promesa de Dios para el cansado, para el necesitado. Él es nuestra fuente, nuestra provisión. Para el enfermo, Él es nuestra medicina, los huesos, Él es todo para nosotros. Pero de alguna manera, hermano, debemos de entender quiénes somos en Cristo Jesús. Me voy a morir. ¿Para qué quiero eso? Pero el problema es, se considera, dice, una falta al cuidado por la propia existencia de la pereza. Un perezoso, hermano, Dios mío, ¿ha visitado la casa usted de una mujer perezosa? La cocina un desorden, la mesa un desastre, la sala no se diga, la cama no se diga, pues allá, pero si la mesa está desordenada, la sala, aunque el cuarto no entrar, falta de respeto entrar al cuarto, pero si la sala y todo aquel desorden, está bien una vez en la vida, porque de repente sería descuidado, pero si cada vez que va aquel desorden significa que ese es un estilo de vida. Porque no se puede juzgar a una persona por una acción, pero sí por un estilo de vida. ¿Sí? Sí, por un estilo de vida. Eso no puede ser todos los días. Un hombre perezoso, hermano, hasta comerse, triste. Vamos allá. No, quién sabe. Hermano, no le interesa. Llega al trabajo, hermano, para comenzar no llega ni a la hora y llega todavía así. Y no llega ni con los zapatos de trabajar, abre la puerta del carro y a puras penas se quita el zapato. ¡Qué tristeza! Y si es así para el trabajo, que hay dinero, dígame para lo espiritual que es por amor. Por eso es que la pereza es considerada como inmoralidad delante de Dios. Un perezoso descuida a su familia. Un perezoso le dice a su esposa, vamos de compra. No. Que te acompañe fulano. Mire que a otro le pone. Y un día no le va a regresar ni el otro ni ella. Ya no le va a regresar. Porque aquel que va con ella
mira, ¿tú crees que vas a mire como el diablo saca ventaja? Dice, mira ese tipo, ¿a dónde vas a llegar con ese? En cambio yo, mira, soy inteligente, soy rápido, listo, ¿qué crees que te haga? Te chineo si quieres. Y pues va ganando puntos, hermano. Un halagán, hermano, un hombre halagán no está pendiente de nada. Este hombre dijo, no me importa, no me interesa. No está en la expectativa, dijo, que vaya. Miren las consecuencias de la pereza. Frecuentemente conduce a la mentira. Es que es terrible, hermano. La inmoralidad, hermano, no es solamente andar haciendo cosas ahí de semidesnudas, sino que es otro tipo de actos. Hermano, el perezoso, cuando ya no tiene que comer, ¿qué cree que va a inventar? ¿Qué cree que va a inventar? Para conseguir. ¿Qué cree que va a inventar? Mentir. Va a echar mentira. Por la necesidad va a echar mentira, porque no quiere hacer lo que tiene que hacer. Entonces, hermano, pues de allá dentro puede mentir, pero mentir, hermano, porque está de halagán en la casa, y mentirle al pastor o al líder que no vaya a la iglesia, hermano, ¿cómo se llama eso? Es un desastre. Pero queremos crecer, así no se crece, así Dios no lo va a bendecir. Así cualquier cosa no va a venir y lo va a hacer pedazos. Balaam dijo, no, yo no he encontrado nada. Dios no ha encontrado nada en esa gente. Esa gente está en línea, esa gente está en nivel. Esa gente está en orden, esa gente tiene respeto, esa gente está cuidando de todo. Entonces digo, no puedo hacerlo, no hay manera de poderle entrar a este pueblo. Y hay otra cosa, hermano, más fuerte, que es considerada como tremenda inmoralidad, en la falta de perdón. Dice, la falta de perdón se considera a menudo inmoral, especialmente en el contexto cristiano, donde se interpreta como desobediencia a los mandatos divinos. Se convierte en un obstáculo para la comunión con Dios y una fuente de amargura. ¿Será verdad esto? ¿Qué pasa cuando usted no ha perdonado? ¿Cómo se siente? ¿Cómo nos sentimos cuando no hemos perdonado? Alguien nos hizo una falta, pero usted no cede. Dice, no, hasta ahí no llego. Dios sabes que yo te amo, pero yo perdonar. Y Dios dice, pero ¿cómo te puedo perdonar si tú no perdonas? Porque la palabra es contundente, tanto en Marcos 11:25 como en Mateo 6:14-15. Si vosotros perdonáis a que os ofende, también mi Padre que está en los cielos os perdonará. Pero si vosotros no perdonáis a quien les ofende, tampoco mi Padre que está en los cielos os perdonará. ¿Qué cree? Hay algo increíble, hermano, que a nosotros nos puede parar, y a usted su crecimiento es la falta de perdón. Usted puede dejar de mentir. Mire qué terrible, usted puede dejar de mentir. Se propone y dice, no vuelvo a mentir y ya. Voy a decir la verdad y no le importa, y empieza. Puede ser que deje la pereza y se puede convertir en inteligente trabajador. Pero si ya le tocaron lo del perdón y brincó, hermano, no va para ningún lado. No va para dónde. Porque el perdón te libera. El perdón te hace libre. El perdonar, hermano, es maravilloso. El perdonar, hermano, como que te quitan una carga que andas aquí encima. Y empiezas a respirar aire tranquilo. Es una opresión que anda aquí en el pecho, que no la puede decir a nadie. Se te dice que aquí, pero es que, y entonces esa persona, nadie se aparece.
hecho y se muera. Dice que la falta de perdón, retener el perdón genera daño personal, emocional y espiritual, perpetuando el resentimiento y afectando la relación. Una persona, hermano, que tiene resentimiento por dentro, falta de perdón, esa persona lleva un veneno que se está matando el solo. Porque la falta de perdón, hermano, es un veneno que uno mismo lo prepara y uno mismo se lo bebe. La persona que te ofendió, esa persona de repente anda feliz de la vida. Esa anda contenta, allá disfrutando de la vida. Y el que tiene la espina del veneno se está muriendo poco a poco. Amén. Y no es que se está muriendo solo a poco, te está yendo la llama del infierno. Y la falta de perdón es tan grave, hermano, que te puede llevar a dos cosas: a matar a una persona o a matarte tú solo. Eso está en la Biblia. ¿Qué le parece? Por eso es que es considerado como una inmoralidad delante de Dios. Hermano, a veces nosotros recordamos cosas y el enemigo viene, y decimos, mire, pero ¿qué hago? Es que hay cosas interesantes en la vida. Es que hay cosas en la vida que si las analizamos, hermano, fue que nosotros las buscamos. Nadie te obligó. Lo hicimos por voluntad propia, ¿sí o no? A la muchacha Lina, nadie le dijo que se fuera a meter uno, no tenía que meterse. Nadie le dijo. Ella ahorita se fue, mire, voy a ir con mis amigas, dijo. Y después un tremendo lío. Hermano, cosas que nosotros hicimos, que nos marcaron, que nos ligaron, que de alguna manera están ahí. Fue que nosotros las buscamos, no es que nos vinieron por no. Voluntariamente las hicimos y ahora tenemos las consecuencias. ¿Qué nos toca si queremos avanzar en Dios? Nos toca perdón. Las cicatrices están ahí. Yo tengo una cicatriz aquí en la mano, me la hice cuando tenía 14 años. Tengo otra que me la hice aquí cuando tenía 17 años. Cada vez que me la miro, me acuerdo cómo fue. Sí, me acuerdo, pero ya no me viene el dolor. Porque la herida sanó. Amén. Simplemente quedó la cicatriz. Pues así es la vida. Que esas ligaduras que te amarraron a un pasado y que no te dejan crecer, simplemente sean cicatrices. Amén. Aleluya. Cicatrices vendadas por Dios. Pero que no te traigan dolor. Porque si te traen dolor, significa que no has perdonado. Amén. Sencillamente. Ahora el punto clave es: ¿por qué Dios no maldijo a ese pueblo? Porque en ese momento, ese pueblo, todo ese tipo de cosas las había puesto en ¿qué? En orden. Ahora el punto es que dice que estaban ordenadas por tribus. Estaban ordenadas por familia. Aquí, hermano, puede decir, bueno, la iglesia, el pastor, no. Es que la iglesia somos todos nosotros. El pastor solo es el líder. ¿Sí entendemos esa parte? Él solo es el líder. Y él necesita gente en orden para poder liderar bien. Ahora, ¿quién es que se va a poner en orden? El pastor, la gente. Es la gente que tiene que ponerse en orden. Ahí había 12 tribus, había un líder. El líder era Moisés, pero en ese momento las 12 tribus estaban en orden. No sé si me doy a entender. Es que usted tiene que empezar a ordenarse. Empezar a corregir cosas. Preguntarle a Dios, Señor, ¿qué ves en mí? ¿Qué cosas hay que corregir? Porque a veces, hermano, ¿ha oído meter la coraza de Dios? Revestidos con la coraza de justicia. ¿Ah? Con el yelmo de la salvación, con el apresto del evangelio, con la espada de justicia, que es la palabra. Buen predicador, le gusta evangelizar, dice que está bien cubierto,
corazón dañado. Esa coraza tiene agujeros. Y las flechas del enemigo van a entrar por esa coraza, por esos agujeros. Me viene a mente la historia de acá. Dice la historia de acá que cuando fue a la guerra y no había terminado de matarlo, dice que alguien tiró una flecha al rey. ¿Y por dónde cree que se metió en la costilla de acá? Por un agujero, por una de las fisuras de la vestimenta, de la armadura. Precisamente fue a pegar en ese agujero, ¡fum!, se le metió en la costilla. Y la coraza era para eso, para que esa flecha no pasara. ¿Cómo pasó? Tremendo predicador, tremendo líder, guerrero, pero con agujeros en su corazón. Una flecha te va a pasar, te va a matar. Aquí es estar como en orden. A Ezequiel le dijeron, ordena. ¿Qué le dijeron? Ordena la iglesia. Ordena tu casa. Y si empiezan a ordenar por ahí, hermano, miren, cuando nosotros realmente, yo le voy a decir algo, ¿qué sucede cuando usted se muda de casa? ¿Qué pasa cuando se muda de casa? Empieza a encontrar, hermano, de todo. ¿Sí o no? ¿Se ha mudado aquí? Yo quedé frustrado a la última vez que cuando vi a Profe. 2 semanas, hermano, todavía aquí. Dios mío, ¿cuándo se va a terminar eso? Y aquí hay un montón de cosas que sobran. Pero a veces Dios permite que nos muda para ver lo que no sirve. Qué interesante está eso. A veces Dios permite que te mudes. A veces Dios permite los movimientos, porque solo a través de un movimiento puedes ver lo que te sobra, lo que te hace falta, lo que te está estorbando, y lo quitas. Y te sientes más desahogado. Eso es poner orden. Esos hermanos están en orden. Entonces, el punto clave aquí en la idea es que nos cuidemos de ese tipo de cosas, que nos examinemos a la luz de la palabra. No seamos como Saúl, sino que seamos diligentes. Seamos diligentes en la palabra, no seamos perezosos, no seamos ambiciosos, no seamos avarientos. Pongamos a Dios en primer lugar. O sea, venir delante de Dios y decirle, Señor, aquí estoy tal como soy. Sí, Dios cambia todas las cosas. El que está escrito de su nueva criatura Él es el alfarero, yo soy el barro. Pero lo único que tengo que hacer es ponerme la mano del alfarero y decirle, ¿sabes qué? Aquí estoy. Aquí hay un montón de cosas dentro de mí. De repente me he puesto una armadura, pero es una armadura que no funciona. A David me pusieron una armadura y le estuvo de más. Digo, no, esto no me queda. Y la tiró. Sino que venir delante de Dios humildemente y decirle al Señor, ¿sabe qué? Quiero ir hacia adelante. Pero ayúdame a ordenar mi casa. Ayúdame a ponerme en orden. Ayúdame a darle prioridad a las cosas de Dios. A darle prioridad al templo de Dios. Termino con eso. La Biblia nos dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Hermano, qué lindo, hermano, ¿cómo se llama? Cuando nosotros entendemos realmente lo que es el templo de Dios. Muchas veces, hermano, nosotros descuidamos, y descuidar el templo de Dios también es inmoralidad, porque ahí está el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo no puede morar ahí.
en un cuerpo que esté desordenado. ¿Cuál es el principio? El orden. Mira esto, ¿qué fue lo que Dios no vio en Israel en ese momento? Dice, no vio iniquidad ni vio perversidad. No vio nada. Y el punto es que nos pongamos ahí y lo examinemos. Dice que sinónimo de inmoralidad, deshonestidad. Deshonestidad. A veces nosotros somos deshonestos, ¿sí o no? Deshonestos con nosotros mismos. No somos honestos. Nos engañamos a nosotros mismos, dice Santiago. Si nosotros, hermanos, nos olvidamos de la palabra, somos deshonestos. Si nosotros decimos una cosa y luego decimos otra cosa, ¿cómo se llama? Se llama deshonestidad. Nosotros debemos de ser honestos en todas las cosas. Escuchen, hasta para cuidar el templo de Dios. ¿Cómo me veo? ¿Cómo me ve Dios? ¿Cómo me quiere ver Dios? ¿Sí? Sí. ¿Cómo me quiere ver Dios? ¿Cómo ve este templo? ¿Cómo tengo el templo de Dios hoy? No es esas 4 paredes. La iglesia no son 4 paredes. Esto se mira hermoso y gloria a Dios por eso. Pero ¿de qué serviría este templo tan hermoso? Este templo bonito, este templo es hermoso. ¿Qué serviría la hermosura de esto? Pero Dios no ve hermosura en nosotros. ¿Cuál es más importante? ¿La hermosura de este templo o la hermosura de usted que es templo y morada del Espíritu Santo? ¿Cuál es más importante? Usted se murió y yo estoy aquí. Usted se partió hoy. Se fue. Y le tengo una noticia: para morir no necesita estar viejo ni estar enfermo. Solo se necesita estar vivo. La semana pasada, el nieto de un pastor de nuestro concilio, sentado en un sofá, 23 años, ahí se quedó. 23.000. Muchacho. ¿Y quién pensó que el muchacho se iba a morir? Se murió. Se le terminó. Y eso es lo que quiere decir: ¿cómo cuida usted su templo? ¿Qué aprecio le tiene? ¿Cómo se ve? Bueno, ¿qué importancia le da a su templo? Al suyo, no a este, pues hay que cuidarlo también. Pero al suyo, ¿cómo lo ve? No miren del otro, miren el suyo. Dice, ¿cómo Dios ve tu templo? ¿Cómo lo ve? Y dice que sinónimos de eso está una palabra que encontré, que es imprudencia. E imprudencia dice que es falta de rescato y pudor. Fuerte, ¿no? Hermano, cuando vemos todo esto, porque a veces en inmoralidad solo vamos por un lado, aunque eso es lo más visible. Pero ¿y aquello que se esconde? Porque lo visible, hermanos, se pagan los resultados. Hay críticas, gritos y tantas cosas que ofenden. Ahí comienzan los chismes y los charaparandeos y todo lo que cosas. Pero aquellas cosas que escondes, o aquellas cosas que ignoras. Pero esta mañana, hermano, es los puntos exactos. Dios nos quiere bendecir. Y nadie va a quitar tu bendición. Nadie, dice la Biblia, nadie lo va a poder. Aquí le puede venir un brujo, le puede venir el mismo diablo y no va a poder hacerle nada si usted está en orden. Cuando nadie lo va a parar. Nadie puede hacerle nada, ni nada, ni siquiera porque lo va a ver. Porque no lo va a ver. Porque Dios lo va a cuidar. Pero tiene que estar como en orden. En
Tiene que empezar a ordenar. Empezar a ordenar la familia, empezar, dice, bueno, ¿qué voy a corregir en mi casa? No es la del vecino, que no es la suya. Tratos personales, un mejor diálogo con su pareja. Y la pareja de repente se va a quedar extrañada y dice, este tipo no me hablaba, ¿qué le habrá pasado? O el esposo, vaya la esposa más atenta, más cordial, y dice, ¿qué le habrá sucedido? La transformación, una generación. Y luego los amigos lo ven y dicen, esta persona era amargada. Y ahora qué dulce se ha vuelto. Buenos días, ya saluda, ¿verdad? Volvemos a cortar los buenos árboles. Buenos días, ¿cómo amaneció hoy? Se queda admirado y dice, pues ya saluda la señora, el señor ya saluda. Antes llegaba al trabajo todo amargado, no me saludaba a nadie, ni buenos días, ni nada. Pero ahora llega contento, con una sonrisa y dice, buenos días, ¿cómo están todos hoy? Y la gente se queja. Ojalá sea todos los días. Cambios. ¿Empezar qué? A ordenar. ¿A ordenar qué? Su casa. Y su casa, y si su casa está en orden, la iglesia va a estar en. Si la casa está en orden, la iglesia va a estar. Y el líder ya no va a sufrir mucho. El líder va a estar contento. Vaya ese. Qué bien de Dios me ha mandado. Qué maravilla. Póngase de pie. Hay algo que Dios nos libra y nos limpia, y sabe que es la sangre de Jesús. Yo dije algo al principio, no importa lo que se hizo, no importa lo que sea, solo piense esto, que la sangre de Jesús en la cruz del Calvario nos limpió, eso nos dio el perdón, por eso es tan importante el perdón. Imagínense qué tan importante es el perdón, que Dios mismo derramó su sangre para perdonarnos. Y nosotros a veces no queremos soltar ni una palabra.